Volvemos a Extremadura porque vamos a abordar ahora las negociaciones que tiene que empezar el Partido Popular con Vox, que es lo que va a cerrar este año ahí en esa comunidad. En Vox, desde la noche electoral, están presionando ya al Partido Popular para que acepte sus pretensiones. Esto incomoda a los populares, incomoda sobre todo a la presidenta y candidata del PP, María Guardiola. Ocurre que tanto ella como Feijóo son conscientes de que van a tener que sentarse con la ultraderecha para negociar. Son conscientes, Maite, de que la ultraderecha va a pedir una serie de mínimos, porque además lo hemos visto en Valencia, una serie de mínimos que les pueden comprometer, que puede comprometer a María Guardiola. Claro, Guardiola, que ya ha apuntado a un gobierno del Partido Popular en solitario, reclama a Vox que se plantee una abstención de cara a su investidura para después poder llegar pues a esos acuerdos en cuestiones como los presupuestos regionales. Guardiola llegaba a la sede en Madrid pidiendo responsabilidad para la estabilidad de Extremadura al resto de las formaciones. Sumamos más que toda la izquierda, 4 escaños más, sumamos más en votos que el Partido Socialista y Vox, y además hemos estado en boca de toda España, Extremadura, durante todo este tiempo. Así es que, por supuesto que ha merecido la pena. Yo lo que voy a pedir es responsabilidad. Extremadura necesita estabilidad, necesita un gobierno fuerte, necesita que sigamos impulsando las políticas que han llevado a nuestra región en tan solo 2 años y medio a obtener las mayores cotas de progreso, y eso es lo que voy a pedir a los partidos políticos. Guardiola también ha valorado la propuesta del expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que ha planteado al PSOE facilitar su investidura con una abstención. Tiene mucho sentido, ha dicho, y también es lo que se debería plantear desde Vox a la vista del resultado, decía Guardiola. Por su parte, Santiago Abascal ha emplazado a la presidenta de Extremadura a decidir con quién quiere pactar el Ejecutivo de esta comunidad autónoma, donde no descarta la posibilidad de formar de nuevo gobierno conjunto. Lo cierto es que es el Partido Popular el que tiene que elegir. Entonces, nosotros no vamos a adelantar acontecimientos. Es el Partido Popular el que tiene que decidir, como les he dicho, si pacta con los socialistas o si obtiene su abstención, si pacta con Podemos y la señora Guardiola sigue con su feminismo extremo estilo Irene Montero, o si decide pactar con Vox. En tal caso, nosotros estamos abiertos a muchas posibilidades. Dice no estar cerrados a ninguna posibilidad. A lo único que están cerrados es a que no se produzca el cambio en Extremadura ni a que los votos a Vox sean invisibles. Maite, gracias. Hasta luego. El pulso entre PP y Vox empezó la misma noche electoral. Estábamos aquí contándoles la noche electoral y había un pulso entre los dos partidos a ver quién comparecía el último en esa noche. De hecho, María Guardiola compareció tardísimo, a pesar de que los resultados... De hecho, habíamos terminado nosotros ya el programa electoral y los resultados estaban desde hacía muchos minutos, y había ese pulso para ver quién comparecía, porque ya saben que en una noche electoral lo tradicional es que el último que comparece es el ganador y es algo que se respeta, pero claro, Vox consideraba que los ganadores eran ellos porque eran los que más habían subido el número de votos y de diputados. Bueno, todo lo que pasó esa noche en referencia al PP y al Vox también ha hecho saltar las alarmas entre los populares, satisfechos con la victoria, pero victoria agridulce por el aumento de la ultraderecha, y ahora lo que temen los populares es que el escenario de Extremadura se repita en las próximas elecciones que irán teniendo: Aragón, Castilla y León, Andalucía. David Junquera, buenos días. Hola, muy buenas. Claro, ahora hay algunos varones del Partido Popular que están manifestando sus dudas sobre la estrategia que ha seguido Guardiola y Génova en las extremeñas, y creen que el partido tiene que cambiar de plan para evitar que Vox gane terreno y les obligue a negociar con ellos e incluso a aceptar que puedan formar parte de algunos gobiernos autonómicos. Y justo en ese punto hay disparidad de opiniones. En Génova tienen claro que quieren gobiernos en solitario. Es más, Feijóo reeditó su mandato al frente del partido el verano pasado prometiendo gobernar solo si gana, cuando haya generales. Pero hay entre los varones la sensación de que Vox dio con la tecla abandonando los ejecutivos autonómicos y que es necesario que la ultraderecha se vuelva a quemar con la gestión. Escuchamos a Juanma Moreno. Mientras Sánchez sea presidente del gobierno, Vox va a seguir subiendo porque Vox se retroalimenta del sanchismo y por tanto Vox solo empezará a bajar cuando entren en los gobiernos y asuman responsabilidades y empiecen a desgastarse y a demostrar que sus políticas no son viables en muchas ocasiones, y lo segundo, cuando Sánchez deje de ser presidente. Mientras tanto, la tendencia al crecimiento, como hemos visto, va a ser, yo creo que generalizada, ¿no? Ya se reconocen varias cosas en las baronías del PP. La primera, que se infravaloró a Vox, y la segunda, que María Guardiola se equivocó.
Se le aplaude en público, pero en privado se cree que erró planteando una campaña de bajos vuelos en plena Navidad, sin presencia, sin entrevistas, sin caña, salvo para enfrentarse a Abascal, algo que la deja ahora en una posición delicada porque toca negociar con un Vox henchido. Solo hay que escuchar a su líder. Francamente, yo no quería ser impertinente y felicitar a alguien que ha perdido 10.000 votos, que ha convocado unas elecciones para no depender de Vox, y los extremeños le han dicho que si no quieres taza, en este caso no es taza y media, le han dicho 2 tazas. Creo que no es felicitable. A pesar de las 2 tazas de cicuta que esperan, Guardiola piensa que convocar valió la pena, la acabamos de escuchar. Ella pide responsabilidad y Feijóo reclama proporcionalidad, que no se olvide lo que han dictado las elecciones. Que han sido clarificadoras y que no admiten interpretaciones caprichosas. Debemos proceder con la responsabilidad y la proporcionalidad que nos han dictado todos. Dice Feijóo que las elecciones no admiten interpretaciones caprichosas. Caprichosa o no, su interpretación es esta. Lo que la mayoría de españoles que ansían un cambio nos están pidiendo. Que no se equivoquen de adversario nunca más. El adversario no es el Partido Popular. El adversario no está en esta sala, ni en el espacio constitucional que nosotros defendemos. El adversario es un gobierno que ha degradado la política y que ha convertido la mentira y la corrupción en sistema. Ese es el adversario. Llamamiento de Feijóo para que Vox no se equivoque de esquina en el cuadrilátero, aunque igual no le vendría mal al PP que se equivocara. Los hay que piensan que si Vox se pasa de frenada bloqueando a Guardiola, eso beneficiaría a los varones populares que tienen que asomarse en breve a las urnas. Para Aragón ya se plantea un cambio de estrategia con una campaña mucho más peleona, confrontando directamente con la candidata de Sánchez, entrevistas, debates e incluso un cara a cara entre Azcón y Pilar Alegría. Junquera, gracias. Gracias. Hay preocupación en los varones socialistas. Escuchábamos a Moreno Bonilla porque le va a tocar a él en el mes de junio. Tiene ahora la mayoría absoluta, pero las últimas encuestas, la del propio CIS andaluz, la hacía peligrar porque le está pasando factura, sobre todo la gestión de la sanidad. Hay preocupación en los varones, pero el tema es que Vox, la ultraderecha, Carlos, les tiene cogidos por el ronzal, es decir, que no tienen otra salida que pactar con ellos. Se puede pedir con proporcionalidad, pedía Alberto Núñez Feijóo, pero ya hemos visto cómo se las gastan en Valencia, por ejemplo. Sí, efectivamente, porque además no tiene ningún incentivo Vox para formar parte de los gobiernos y simplemente esperar, no tiene por qué entrar, sentado en la puerta de su casa, pues ver cómo se desgasta tanto el Partido Socialista como el Partido Popular. Es cuestión de tiempo porque además tiene muchos vientos de cola. Es decir, el primer viento de cola probablemente se lo han dado, como comentábamos anteriormente, los 2 partidos mayoritarios, con crear una situación realmente complicada. Es decir, un país que no tiene presupuesto desde hace 3 años, un país donde hay corrupción, un país donde hay unas hipérboles absolutas por parte del Partido Popular, donde la presidenta de la Comunidad de Madrid dice que esto es una dictadura. Todo ese exceso de la política y los errores cometidos de la gestión son simplemente pues un flujo enorme de votos hacia Vox, y por eso no tiene ningún tipo de incentivo. Y si encima a esto se le suma lo que está pasando en el mundo con Donald Trump, cómo está influyendo en la política internacional, pues realmente solo no tiene que hacer nada. Y por eso Vox va a hacer un partido, realmente le va a hacer la vida imposible en el hipotético caso de que el Partido Popular pueda ganar las elecciones en el año 27. Le va a hacer la vida imposible porque tiene un viento de cola tan extraordinario que ¿para qué van a gestionar? Si de lo que se trata es de reventar el sistema. Es decir, que lo que ha hecho Donald Trump, digamos, con el sistema constitucional de Estados Unidos. Por eso yo creo que lo tiene más complicado de lo que parece. A corto plazo parece que no, porque le decía Cristina antes, el Partido Popular es el más fuerte de Europa, el 43%, nos puede parecer extraordinario y es extraordinario, pero sabemos que dentro de probablemente de 3, 4, 5 años ese desgaste le va a llegar, como está ocurriendo en Europa, y ya hay muchos partidos de extrema derecha que están por delante de los partidos conservadores. Y el poder de arrastre de la extrema derecha es muy potente en este momento en toda Europa. No, yo creo que sería interesante poder plantearse la posibilidad de que podrían compartir PP y PSOE para evitar que Vox se apodere del terreno, pero a mí me parece extraordinariamente difícil en este momento. Evidentemente, cuando Feijóo no sabe repetir otra cosa que el PSOE es el partido de la corrupción y de todo tipo de desastres, pues es difícil encontrar una manera de entenderse. Pero es que además yo creo que hay en el PP un planteamiento ideológico que en buena parte se encuentra próximo al de Vox y que, como tantas derechas europeas, en este momento no descarta
rechazan en absoluto un desplazamiento hacia estas formas de autoritarismo postdemocrático que están vendiendo las extremas derechas por todas partes. Y en este punto estamos, es decir, son el PP y PSOE dos partidos capaces de entender que su obligación es defender la democracia española y ponerse de acuerdo, o los intereses de partido harán que el PP se incline del lado de Vox, siguiendo además, insisto, una corriente que no es excepcional de aquí, que por tanto no es casual ni es estrictamente atribuible a la coyuntura y a la situación española y, si se quiere, a la historia de este país, ¿no? No somos alemanes y yo creo que eso es una tragedia. Es decir, ayer Rodríguez Ibarra, en la ejecutiva del PSOE extremeño, planteó la posibilidad de una abstención para que María Guardiola no dependiera de Vox. El partido lo negó, o sea, negó esa posibilidad. Que no quiere el PSOE, pero tampoco quiere el PP. Claro, es que ahí está la clave. Ojo, también. Pero no quieren. ¿Por qué no quiere el PSOE y por qué no quiere el PP? Porque saben que eso tiene coste electoral. Porque cuando nosotros hablamos de que nos gustaría, a mí me gustaría que PP y PSOE se unieran alguna vez para no depender de los extremos de un lado y de otro, eso tristemente tiene un coste electoral para los dos partidos. Esa es la tragedia. Es decir, si ahora mismo el PP pues bueno, decidiera en Extremadura que empiezan las negociaciones a acercarse al PSOE, eso tendría un castigo fortísimo por parte de los militantes de un lado y de otro. Y entonces, por esto de que nos parece una cosa de lógica de que en algún momento ambos partidos pudieran darse asistencia mutua, no es posible, porque a veces la política de pactos es castigada por el electorado y yo creo que esa es la gran tragedia. Y respecto a las negociaciones con Vox en Extremadura, aquí hay una particularidad efectivamente en Extremadura con respecto a otros territorios, que es la nefasta relación entre Abascal, que es el que va a decidir qué se hace en Extremadura, y María Guardiola. Y de hecho son los que han protagonizado los grandes enfrentamientos durante la campaña electoral. Y cuando Abascal dijo ayer de que no descartamos ninguna posibilidad, entre ellas pedir la entrada en el gobierno, bueno, hay que pensar que hay que recordar que Abascal en una entrevista en el Hoy, durante la campaña, dijo aquello de que, oye, si la negociación no llega a buen puerto, a lo mejor quien sobra es María Guardiola. La que se tiene que apartar es Ojo, ella. Exactamente. Sí. Vamos a ver, estamos en las primeras escaramuzas. A mí no me extrañaría que hoy publicamos en Independiente que el PP, evidentemente, ningún partido da la cabeza de su líder, sobre todo cuando ha salido con un 43% del voto. Pero va a ser una negociación y yo, sinceramente, como a veces me cuesta mucho seguir a Vox, yo creo que no tendría Vox ningún problema en abocar a Extremadura a unas nuevas elecciones. A lo mejor piensa que le beneficia y que sacaría incluso mejor resultado. Sí, estoy muy de acuerdo en lo que decía ahora Cristina, de que evidentemente tendría un coste, un castigo electoral, un acercamiento del Partido Socialista y del Partido Popular para los dos lados. Tendría un coste. Sí. Pero sí que sabemos una cosa, eso es una hipótesis, que estoy totalmente de acuerdo, creo que sucedería. Pero sí que sabemos que en los últimos años, en la medida que los partidos conservadores en Europa han derribado esas murallas chinas que les separaban, esas cinturones de alejar de la extrema derecha, lo que está consiguiendo es que crezca la extrema derecha. Es decir, una vez que los partidos del norte de Europa han comprado la mercancía de que hay que endurecer hasta unos límites poco compatibles con la Constitución Europea la inmigración, lo que está produciendo allí es un crecimiento de la extrema derecha. Pero no solo crece por las políticas de los partidos populares. Mira la ultraderecha francesa cómo bebe del mensaje obrerista y de los barrios que tradicionalmente votaban al socialismo. Digo porque estábamos centrados en el debate en el Partido Popular, que el Partido Socialista, por supuesto, que contribuye también a eso. Bueno, eso viene... Ahora voy contigo. Eso viene incluso desde la época de Mitterrand de los años 80, donde se alimentó el crecimiento de la extrema derecha. Pero lo que sabemos es que en los últimos años el acercamiento de los partidos conservadores a la extrema derecha solo está consiguiendo que crezca la extrema derecha. Y está incluso consiguiéndose en un sitio clave desde el punto de vista político en Europa, que es el Parlamento Europeo, donde cada vez son más frecuentes las votaciones en las que el Partido Popular Europeo vota con los patriotas o vota con la extrema derecha. El caso de Venezuela, por ejemplo, una resolución sobre Venezuela en la que se alejó de liberales y socialdemócratas. Por eso digo yo que esto tiene, a corto plazo, tiene
tiene coste, pero a largo plazo a lo mejor es la mejor solución. Un apunte muy rápido. Voy contigo, Josep, sí, un apunte rapidísimo. Por ejemplo, podemos hablar de las políticas de inmigración. España ha firmado un pacto de asilo y de inmigración que endurece muchísimo las condiciones de entrada y de permanencia en España. Hemos visto cómo países gobernados por el socialismo o por el laborismo han endurecido también las políticas de inmigración. Es decir, hay determinadas políticas que al final, digamos que es muy transversal el giro que se ha dado en el resto de Europa, y no solo es atribuible a gobiernos conservadores, sino también a gobiernos de la socialdemocracia. Josep. Sí, es que a mí me parece evidente que el momento es extremadamente delicado por la dejadez, para decirlo así, de las derechas europeas y de la española en particular, que no osan desarrollar un discurso ideológico potente y solo se quedan en algunas de las señales que generalmente son las que provienen de la extrema derecha, que es la que lo está construyendo en este momento en que hay unos agujeros importantes en la sociedad, con sectores sociales que viven muy a la desesperada, y allí están cuajando cosas, y está cuajando el eje de este discurso, la extrema derecha, que es al que la derecha se puede acabar apuntando, que es la inmigración, contra la inmigración o el desprecio a la inmigración. Otra cosa es utilizarla, pero también despreciarla, la cuestión de género y evidentemente el discurso de exaltación patriótica, por tanto anti-europeísta y cerrado de fundamentalismos de altísimo riesgo. Esta es la situación, y esta es la situación que Vox vende en este momento, y el PP delante de esto pues hace lo que ha hecho, dedicarse a destruir la figura de Pedro Sánchez, pero sin proponer nada que pudiese tener cuerpo alternativo o que pudiese intervenir y corregir en el espacio de Vox. Nada. Este es el problema. Y sobre esto de dedicarse a destruir la figura de Pedro Sánchez, tú decías, Cristina, que ninguno de los dos va a querer pactar por las consecuencias electorales, y esto es evidente, pero es que yo creo que la relación entre ellos está en un camino de no retorno. Es decir, yo no creo que el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo y el Partido Socialista de Pedro Sánchez puedan ni siquiera sentarse en algún sitio a decidir y a ponerse de acuerdo en algo. Y además incluso hay que recordar que los socios parlamentarios de Sánchez no pocas veces le han advertido de ojo, cuidado con cualquier acercamiento, con cualquier pacto con el PP, es decir, pero a mí lo que más me llama la atención, al margen de eso, es que luego tiene un coste electoral para los dos partidos. A lo mejor no tenemos una sociedad, o no se ha hecho la suficiente pedagogía, una sociedad lo suficientemente madura como para entender. A veces ha habido confluencias. Recordamos que una vez abstuvo el PSOE para hacer posible la investidura de Mariano Rajoy. Es verdad, porque ir a otra confrontación electoral ya para el PSOE podría ser demoledora. En Extremadura, por ejemplo, el PP permitió en un par de ocasiones los presupuestos de Fernández Vara. Es decir, sí, pero ha habido algunos detalles. Pero la noche electoral recordábamos que el Partido Socialista en Aragón se ofreció al Partido Popular de Azcón para que pudiera sacar los presupuestos, y Azcón dijo que no. Sí. Por eso digo que no quiere, que el PP tampoco quiere el apoyo del PSOE, eso lo he dejado clarísimo, porque sabe que eso tiene un coste electoral. Pero Cristina, no sé si en este momento habría que sacar una vieja frase que decían que comentaba José Luis San Pedro, el escritor, cuando ejercía de economista y profesor a sus alumnos. Hay que distinguir lo coyuntural de lo estructural. Sin duda. Esa es la base de la economía. Hay cosas que suceden ahora mismo, pero yo creo que hay que empezar a trabajar en los próximos 10, 15, 20, 25 años, porque eso es una tendencia. Esto no es ahora que te ganas unas elecciones. El PP tiene razones para estar muy contento con el 43%, pero si no es capaz de observar una corriente subterránea que está llegando a la sociedad española, no entiende nada de política. Y es el ganador. Bueno, y es el ganador, y no tengo ninguna duda. Por eso yo creo que hay que hacer un análisis mucho más allá de lo meramente coyuntural. En el fondo, la importancia de Vox no es que tenga ahora haya duplicado sus votos y su porcentaje electoral. Lo importante es que hay una tendencia que le va a llevar hacia arriba. Y los partidos importantes del sistema tienen que estudiarlo seriamente. Josep y Cristina, y cerramos. Josep. ¿Quién y dónde está en condiciones de hacer la pedagogía democrática necesaria para que no calen los presupuestos de Vox, que están calando y que están calando día a día en partes más importantes de la sociedad, empezando por los jóvenes? Es que aquí hay un problema, a mi entender, muy de fondo, de amenaza a las sociedades, a la democracia liberal, vaya. Yo admito que me resultó muy sorprendente la convocatoria electoral adelantada, tanto en Extremadura como en Aragón. Digamos que era por pura coherencia. Recordar que en septiembre Feijóo dijo aquello de que había que abordar una reforma legal para que 2 años consecutivos sin cuentas públicas
se fuera una convocatoria automática de elecciones. Y entonces, por pura coherencia, estamos hablando de dos presidentes que no han conseguido presupuestos para 2025. Tampoco lo ha conseguido Cantabria y Baleares, y ahí no hay convocatoria No, electoral. Baleares sí tiene presupuestos de 2025. Bueno, sí, Ojo, lo ha aprobado estos. Exactamente, sí. Estamos hablando, no acumularía 2 ejercicios sin presupuestos, entonces no opera en este caso Baleares. Pero a mí me sorprendió porque todos los sondeos daban que Vox estaba en la cresta de la ola, empujado también, lo decimos aquí, por el viento de cola de Europa y por el hecho de que Vox crece sin hacer nada. No sabemos dónde estuvo Vox durante los incendios, no sabemos dónde está Vox en muchísimos momentos críticos importantes para el país. Le basta con no hacer nada para seguir creciendo. Y a mí me sorprendió, era muy previsible. Las elecciones en Castilla y León y en Andalucía tocan, pero era muy previsible que Vox mejorara y también pasan en Aragón considerablemente sus resultados.